Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, saber que es Dios quien te habla. No es fácil escuchar la voz de Dios, sobre todo discernirla. Es fácil confundirla con la voz de nuestros deseos, de nuestras ambiciones o simplemente confundir la voz de Dios con la opinión de otras personas alrededor nuestro. Amigos, con esto tiene que ver nuestro tema, saber que es Dios quien te habla. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 8, se nos muestra hasta cierto punto el dilema de alguien que está tratando de discernir, de entender, de clarificar si es Dios quien está hablando. Dice el texto así, primero de Samuel, capítulo 3, versículo 8. Así que el Señor llamó por, escuchen, tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Como vemos, se requiere a veces varios intentos para lograr entender, discernir la voz de Dios. Dice que era la tercera vez que Dios llamó, en este caso, a Samuel, que todavía no es un profeta, sino que se trata de un niño. Fue una vez, se presentó ante su mentor, el sacerdote Elí, fue una segunda vez, y a la tercera vez notemos que no es el mismo Samuel, sino alguien más experimentado que él, que le ayuda a entender. Dice el texto literalmente que en ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba a Samuel. Amigos, reitero lo que dije en la introducción. No es fácil discernir la voz de Dios y en muchos casos necesitamos la asistencia de otros para ayudarnos a aclarar en nuestra mente y corazón si efectivamente es Dios el que nos habla o si se trata de alguna otra voz, pero no la voz de Dios. Pues con esto, de manera introductoria, amigos, quisiera hablarles de cómo saber si es Dios quien te está hablando. Y atención a lo que sigue. Número 1, sabes que es Dios quien te habla cuando cambia tu confusión en discernimiento y en sentido de dirección. La Biblia lo dice, y fue el apóstol Pablo quien escribió así en una de sus cartas, que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden y un Dios de paz. Entonces, si tú estás viviendo una situación, yo diría, con angustia, con confusión, con enredo en tu mente, en tu corazón, y no logras tú realmente aclarar para ti si es Dios o no, bueno, déjame decirte, si hay confusión, esa voz no puede ser la voz de Dios, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. La naturaleza de Dios es ser un Dios de paz, y Dios no puede generarte confusión porque entonces es una especie de contrariedad respecto a sí mismo. Pero si Dios, el estado de confusión en que tú te encuentras, lo cambia por una condición de paz, de discernimiento sobre la situación y sentido de dirección, entonces sí es Dios. Recordemos lo que Él dice por medio de algunas de las escrituras en los Salmos. Dice, yo te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y yo te guiaré y te aconsejaré. Entonces, si es Dios que está tratando de hacer llegar su voz a usted, amigo, amiga, si es Dios quien está tratando de dirigirle, déjeme decirle que como una de las principales marcas y señas será que la confusión desaparecerá. Usted tendrá claridad, usted tendrá discernimiento y usted tendrá un claro sentido de dirección. Amigos, eso en primer lugar. En segundo término, ¿cómo sabes que es Dios quien te habla? Bueno, lo sabes cuando te mueve de las dudas a la convicción de fe.
¿Puede moverte Satanás hacia la fe? Definitivamente no. ¿Puede moverte la carne tuya hacia la fe? Definitivamente no. Dice la Biblia, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando es Dios que te está hablando, sea por una escritura, sea por una circunstancia, sea que esté impresionando un sentir en tu corazón, debe llevar esta marca. Te moverá de las dudas a la convicción de fe. Si estás en dudas, no estás en fe. Si estás en fe, las dudas, amigo, amiga, han podido ser superados. Qué maravillosa es la voz de Dios, ¿no es cierto? Resuelve conflictos que nosotros no podemos resolver. Situaciones que para nosotros son confusas, que son complejas, enredadas, Dios las puede resolver, amigos, para nosotros. Y sabemos que es Dios quien nos está hablando cuando las dudas desaparecen, cuando la convicción de fe comienza a adueñarse de nosotros. Y usted se preguntará, ¿qué es una convicción de fe? Es una seguridad interna de que debo proceder en este asunto de esta manera. No importa lo que escucho, no importa lo que me digan, no importa lo que veo, tengo una fuerte impresión en Dios que si lo hago de esta manera, que si me voy por esta ruta, entonces las cosas saldrán bien. La persona se fue por esa ruta, las cosas salieron sumamente provechosas. ¿Por qué? Porque cuando Dios te habla, Él te mueve de la situación de dudas en que te encuentras y te lleva a la convicción de fe. Sigo sumando, número 3. ¿Cómo sabes que es Dios quien te habla? Lo sabes cuando se transforma tu tristeza en gozo. ¿Puede Satanás imprimirte gozo? No, excepto si es un gozo carnal, mundano, ofensivo a Dios, destructivo. Pero si es ese gozo que la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, eso es otra cosa, amigos. Completamente otra cosa. Dice el profeta Isaías que Dios cambia nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en canción. Es claro entonces, si es un gozo como la Biblia lo califica, inefable. No la alegría mundana, no, eso es una alegría que se atiza con cosas totalmente diferentes. No, hablo de un gozo, una alegría serena. Mira cómo lo califico, alegría serena. Tú dices, mis circunstancias no son buenas realmente, pero tengo una tranquilidad interior y siento una alegría que no se deriva de lo que estoy viviendo, no se deriva de las circunstancias alrededor mío, tiene que provenir de Dios. Y efectivamente, amigo, efectivamente, amiga, proviene del cielo. Entonces sabes que es Dios quien te habla cuando se transforma tu tristeza en gozo. Número 4, sabes que es Dios quien te habla cuando trae orden al caos. ¿Qué leemos en el libro de Génesis? La tierra estaba desordenada y vacía. Cuando hay desorden, cuando está ese estado de despropósito, Dios no puede estar en eso, porque Dios no vive, no se ambienta en el despropósito, en el caos. Cuando Dios visita el caos, no es para acomodarse al caos, no es para integrarse al caos. Cuando Dios visita el caos, amigos, es para cambiarlo en paz. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz. Y fue hecha la luz. Acto seguido vinieron los distintos momentos de la creación. Entonces, efectivamente, cuando la voz que tú no sabes, supones, anticipas que puede ser de Dios, cuando esa voz
cambia el caos en paz, tiene que ser Dios. La Biblia dice, hablando del maligno, que viene para hurtar, matar y destruir. Nada de eso es paz. Todo eso es caos. Entonces, cuando Dios cambia el caos en tu vida, está prácticamente transformando todas las obras del enemigo en tu escenario, en tus relaciones, en tus circunstancias. Como ven, amigos, no es tan complejo ya cuando se piensa bien, sobre todo cuando se piensa en la perspectiva de la Biblia, no es del todo complicado discernir la voz de Dios. Miren lo que estamos diciendo. Se cambia la confusión en discernimiento, en sentido de dirección. Se mueve la persona de las dudas a una convicción de fe. Se transforma la tristeza, la depresión de esta persona en un estado de un gozo sereno que proviene de Dios. Y ahora trae Dios orden al caos. Amigos, qué importante es la voz de Dios en nuestras vidas. Y número 5, con lo que cierro, sabes, además de lo ya expresado, que es Dios quien te habla cuando te imparte paz y serenidad. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Confiad, he vencido al mundo. Él, Jesucristo, Él es el Shalom de Dios. Él es nuestra paz. Él es nuestra serenidad. Cuando habían tempestades, los discípulos estaban alarmados, angustiados, y Él le hablaba a los elementos de la naturaleza y les decía, calma, sométete. Y luego aquella tempestad se transformaba en una extraordinaria calma. Así es cuando Dios te habla. No te va a poner, como solemos decir, tu cabeza al voladero. Él cuando te hable no te va a meter en un montón de luchas internas. Él aplaca la confusión, Él aplaca el conflicto porque Él te imparte paz y serenidad. Entonces, amigos, hemos estado hablando de cómo saber que es Dios quien te habla y te he dado 5 señales, 5 evidencias, 5 signos claros de cuándo es la voz de Dios que viene a ti. 1, cuando cambia tu confusión en discernimiento y en sentido de dirección. 2, cuando te mueve de las dudas a la convicción de fe. 3, cuando transforma tu tristeza en gozo. 4, cuando trae orden al caos en tu vida. Y 5, finalmente, cuando te imparte paz y serenidad. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Saber que es Dios quien te habla.